Todo el mundo sabe que la habilidad pasiva del maestro Ed es increíble, pero nadie conoce su faceta de joven aventurero. Le tomó 2 años y medio cruzar el Amazonas a pie, pero, a decir verdad, la comida no estaba nada mal. Arroz con camarones frescos de río, cactus súper crujientes, y una auténtica tortuga asada a la leña. El experto en pasar hambre se llama Ed Stafford. En 2008, a sus 32 años, era un ex capitán del ejército, que había cumplido misiones en Afganistán. En aquel entonces, a nuestro querido Ed todavía le quedaba un poquito de pelo en la frente. Influenciado por los sueños de su infancia, tras dejar el ejército, se propuso ser aventurero. Así que, planeó esta aventura salvaje de cruzar a pie el río Amazonas. 7.200 kilómetros no son ninguna broma. Y para tener a alguien que le cubriera la espalda, invitó a su amigo Luke, con quien compartía esta misma pasión. Sin equipo de grabación ni apoyo logístico, llevando solo 2 cámaras, volaron directo hacia la costa de los Andes. Para no desentonar en el equipo, Luke se rapó la cabeza para quedar igualito al pelado de Ed. Esta travesía se dividió en 4 etapas, empezando en los ríos de la cordillera de los Andes, cruzando la zona de peligro de los contrabandistas en Perú, luego, rumbo al norte hasta llegar a Brasil, un tramo salvaje y remoto de 2.000 kilómetros. Finalmente, alcanzarían la confluencia de los ríos en Manaos, hasta desembocar juntos en el océano Atlántico. Ed tenía planeado terminarlo en 18 meses. Al ver a estos 2 pelados atreviéndose a desafiar la selva, llamaron la atención del guía local Os, quien no dudó ni un segundo en unirse al grupo. El primer desafío al que se enfrentaron fue encontrar el nacimiento del río Amazonas. Este lugar se encuentra en los Andes, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Lo peor de todo es que nadie pone un pie en este lugar, y no hay ni un solo camino. Pero eso no frenó para nada el ímpetu juvenil de nuestro pelado. Caminando en chanclas por pendientes rocosas con 70 grados de inclinación, donde un paso en falso significaba despedirse de este hermoso mundo. Pero ya saben, lo que uno más teme es lo que termina pasando. De pronto, bajo sus pies, comenzaron a aparecer esqueletos humanos. ¡Qué locura! Él no tenía ninguna intención de estirar la pata tan joven, y así fue, con el corazón en la boca durante todo el camino. Finalmente encontraron el nacimiento del río a 5.600 metros de altura. El tiempo avanzó hasta el día 25, para ver con sus propios ojos el verdadero origen del manantial. Deci y Luke subieron a la montaña nevada a 6.920 metros. Debería haber sido un momento de celebración, pero ¿quién diría que este loco de Luke sacaría su teléfono para compartir su alegría con su prometida, en la otra punta del mundo? Al ver esto, el pelado de Deci se quedó totalmente de piedra, porque él sabía muy bien que una vez que tienes la cabeza en otro lado, este viaje estaba condenado a no llegar muy lejos. Antes de que bajara la temperatura, pisaron el acelerador a fondo hacia el pie de la montaña. Es difícil de imaginar que un manantial tan pequeñito e insignificante pudiera convertirse en el río más grande del mundo. Durante las 2 semanas siguientes, avanzaron sin parar siguiendo el curso del río. El viaje estuvo lleno de risas y carcajadas sin filtro. Pero, con el paso del tiempo, a los 200 kilómetros de viaje, en el cañón de Apurímac, la relación entre Deci y Luke empezó a fracturarse poco a poco. Las palabras de ánimo entre ellos empezaron a desaparecer. En privado, Luke soltó todo lo que sentía. Y así fue como nos enteramos de que ya hacía rato se quería echar para atrás. Caminaron desde que salió el sol hasta que se hizo de noche, y por fin llegaron a un pueblo cercano para descansar. Con una suerte tan rarísima de ver, este loco no pudo contenerse, y se echó a reír a carcajadas. Para su sorpresa, la comida resultó ser un tremendo banquete. Camarones frescos de río acompañados con una montaña de arroz blanco. ¡Y qué delicia, por Dios! Tenía quién sabe cuántas veces más proteína que la carne de res. Ya con la barriga llena y el corazón contento, Ed se metió a la carpa, listo para descansar. Pero por otro lado, el buen Luke empezó a hacer berrinche. Se fue solo a la montaña a hablar pestes del pelado. Definitivamente es un narcisista y un egoísta. Alguien que no piensa ni se preocupa por los demás. Llegamos al día 53. Faltan 6.815 kilómetros para la meta. Aquí, los dos dejan sus diferencias a un lado por el momento. Lo que se interpone en su camino es el Gran Cañón de Puloma. El río se extiende por 160 kilómetros, y tiene el título del cañón más profundo del mundo, algo que hace que la adrenalina de Deci se dispare. Para mantener el mismo ritmo que el río, tuvieron que subir y bajar montañas, atravesando la selva y cruzando ríos traicioneros. Cuando tienen suerte, pueden cruzar usando la tirolesa de un viejo pastor, pero la mayor parte del tiempo, tienen que arreglárselas solos. Después de una larga travesía de 48 días, y de cruzar 125 crestas montañosas, justo cuando pensaban que habían llegado al final del cañón, para su sorpresa, otra montaña inmensa les bloquea el camino. Y para colmo, es aquí donde los dos vuelven a chocar. Luke propone subir en línea recta hacia la cima, pero a Deci no le parece buena idea. Por cuestiones de seguridad, prefiere rodearla si es posible, avanzando en zigzag para no arriesgarse. Luke, terco como una mula, se niega a escuchar y se va por su lado, mientras el calvo ya está a punto de llegar a la cima. Luke sigue allá abajo, quién sabe dónde, pero como dicen, llueve sobre mojado. No solo están agotados y sin aliento, sino que también se han quedado sin una sola gota de agua. Para no morir de sed, cortan un buen pedazo de cactus ahí mismo. Su textura es súper crujiente. ¡Madre mía! Tiene decenas de veces más carbohidratos que la carne de res. Después de una eternidad esperando, Luke por fin logra alcanzarlo desde atrás. Muerto de sed, se pone a chupar el agua condensada de una lona de plástico. Luego, se queda en el lugar para no gastar más energía. Hasta que, ya entrada la noche, por fin llega el guía con agua dulce. Descansan toda la noche, y al día siguiente, con las pilas recargadas, vuelven a la carga. Bajan a toda velocidad desde la cima, y al mediodía llegan al pueblo más cercano, Celipata. Ahí, por fin pueden hidratarse y comer como Dios manda. Pero al caer la noche, a Luke le pega duro la nostalgia extraña muchísimo a su esposa. Pensar en dejar a su amada por un año o dos, le partía el corazón en 1000 pedazos. Llegamos al día 90. Cada vez que veía la mirada segura de Ed, se llenaba de vergüenza y culpa.
Ya no lo soportaba más, y al final tomó la decisión de retirarse. Acto seguido, remó en su bote contra la corriente. Al ver cómo la figura de su amigo se perdía a lo lejos, Ed se tocó el pelo con frustración, y no pudo evitar pensar que el amor solo frenaría su avance en la selva. Así que transformó su tristeza en fuerza, y de un tirón llegó al territorio de los contrabandistas. Debido a la constante lucha por el control de la zona, ante la repentina visita de este forastero calvo, los aldeanos se pusieron en máxima alerta. Llegamos al día 110. Faltaban 5.667 kilómetros de viaje, y llegó otra mala noticia. El guía que lo acompañaba decidió abandonarlo. Él sabía muy bien que los contrabandistas de esta zona son criminales despiadados. Si te ponen en la mira, hasta tu familia podría correr peligro, sin la ayuda del guía local. El idioma se convirtió en un enorme problema para Ed. A partir de entonces, al entrar a cada aldea, Ed se mantenía en alerta máxima. Les explicaba sus intenciones de antemano, para evitar cualquier conflicto innecesario. Pero, para su sorpresa, lo rechazaron al instante. Incluso hubo quienes aprovecharon un descuido para tirarle barro en la cabeza. Pero nuestro superviviente no es ningún blandengue, al que cualquiera pueda pisotear, ya que no lo dejaban entrar al pueblo. Decidió ir por la densa jungla sin senderos, un lugar lleno de peligros, donde a cada paso encontraba trampas de caza en el suelo. Y lo más frustrante de todo, era que aún le faltaban 200 kilómetros para escapar de esta zona letal. Por suerte, siempre hay una luz al final del túnel. En un pequeño pueblito junto a la selva, muerto de hambre, Ed se topó con un ángel guardián, un joven leñador de 29 años llamado Cho, que conoce la zona como la palma de su mano. Incluso llamó a un par de amigos, y aceptaron ayudar a Ed a salir de esta zona roja. En el camino, pasaron por el escondite de una banda, para evitar problemas con ellos. Cho le dijo a Ed que se quedara quieto, mientras él y su grupo se adelantaban, para explicarles quiénes eran y qué estaban haciendo. Por suerte, la banda no les hizo problemas. Y así, con el corazón en la boca, por fin lograron salir del peligro de la zona roja. Llegamos al día 129. Quedaban 5.494 kilómetros de viaje, cerca de un pequeño río. Ed y Cho se encontraron con un grupo de saqueadores, que transportaban su mercancía por el agua. Por cada trabajito, tenían que vivir semanas en la selva. Como casi nunca veían a gente de afuera, fueron súper amables con ellos. Los invitaron con carne de agutí y pescado fresco que tenían guardados. Con el primer bocado, madre mía, eso tenía una cantidad de proteínas, muchísimas veces mayor que la carne de res. Para el día 140, tenían que apurar el paso, porque la temporada de lluvias del Amazonas en noviembre estaba a la vuelta de la esquina. Tras dejar la zona roja, y caminar por casi 3 meses más, por fin llegaron al cauce principal del río. Ahora, se enfrentarían a una temporada de lluvias de 240 días. Toda la cuenca del Amazonas se convertiría en una piscina gigante de 350.000 kilómetros cuadrados. La tierra firme desaparecería bajo los pantanos, y encontrar un pedacito seco para descansar sería un verdadero lujo. Por eso, todo el mundo pensaba que era totalmente imposible que Ed lograra cruzarla. Llegamos al día 329, a 3.300 kilómetros de la meta. Al adentrarse más en la selva inundada, la comida para recuperar energías era cada vez más escasa. Ya llevaban 6 días sin probar ni un bocado de carne. Pero por esas casualidades de la vida, el suertudo de Ed se encontró con una tortuga disecada al sol. El muy ingenuo pensó que escondiendo la cabeza se salvaría. Una vez atrapado, sin pensarlo 2 veces, le quitaron su duro caparazón, y le sacaron los huevitos de adentro. Cero cebolla, ajo o especias, nada de nada. Directo a las brasas para cocinarlos. Media hora después, a probar el primer bocado. ¡Madre mía! ¡Qué delicia tan crujiente! Está riquísimo. Y en cuanto a las proteínas, creo que no hace falta decir más. Al día siguiente, se hicieron unos huevitos hervidos al despertar. ¡Vaya sorpresa! Saben casi igual que los de gallina, aunque su nivel de colesterol es decenas de veces mayor que el de la carne de res. Con la barriga llena, pisaron el acelerador y continuaron la marcha. Para evitar las aguas profundas, tuvieron que desviarse del cauce principal, y buscar terrenos más elevados. Y aunque el suelo bajo sus pies era mucho más firme, no dejaba de ser una selva virgen, repleta de 135 especies de serpientes, lo que significa que hay 135 formas distintas de estirar la pata. La más rápida te puede mandar al otro mundo en tan solo media hora. Por eso, el pelado Ed llevaba consigo varios tipos de antídotos. Llegamos al día 362. Quedan 3.128 kilómetros de viaje. Los dos llegaron a la comunidad de Macedonia, en Colombia, gracias a la ayuda de los locales. Sus nervios de punta por fin pudieron relajarse un poco. Avanzamos al día 401. Hasta el momento, han recorrido 4.088 kilómetros. Al enterarse de la hazaña de Ed, el aventurero de 32 años, Sam, se desvió para unirse a ellos. Por su aspecto, parece que hubiera entrenado con los monjes de Shaolin, pero su experiencia de supervivencia en la jungla es prácticamente nula. Es su primera vez metido en una selva tan húmeda y sofocante, y en menos de una hora se tomó 3 litros de agua. Las largas caminatas y tener los pies empapados hicieron que los dedos de Sam se infectaran y terminaran en carne viva enseguida. Cada paso que daba era una verdadera tortura. Si no recibía tratamiento médico a tiempo, corría el grave riesgo de sufrir una amputación. Pero bueno, una cosa es buscar aventura, y otra muy distinta es jugar con la salud. Así que, después de acompañarlos por más de 20 días, decidió abandonar la expedición. Llegamos al día 470. Quedan 3.167 kilómetros del viaje. El guía que, en principio, solo lo acompañaría por un tramo, se convirtió en la persona que cambiaría el destino de Ed. Su impecable trabajo en equipo arrasó con todo en la selva. Pero nadie esperaba que un enjambre de hormigas legionarias invadiera el campamento ese día. Dicen que por donde pasan, no dejan nada vivo. Ni el mosquitero ni la mochila de Ed se salvaron. Al alejarse del río principal, ambos se adentraron en la densa profundidad de la selva. Ahora enfrentarían una temporada de sequía de 6 largos meses. Para eso, necesitaban prepararse muy bien. En el día 506, llegaron a un pueblito cerca de la selva. Aquí la gente vive de la pesca.
Era el lugar perfecto para que ambos descansaran y consiguieran provisiones. Empacaron suficiente agua dulce y comida. Y al pesarlo vaya, eran nada menos que 36 kilos. Al pequeño Cho le costaba muchísimo levantarla. Con todo listo, empezaron a avanzar hacia el interior. No le temían a las serpientes, ni a las fieras salvajes. Pero esas agresivas avispas brasileñas hicieron sufrir de lo lindo al pobre Ed y a su cabeza calva. Al verlo seguir grabando incluso en ese estado, Cho no pudo evitar burlarse, diciéndole que parecía una pobre anciana. Así llegamos al día 512. Quedaban 2.948 kilómetros. Guiados por la brújula, se abrían paso a machetazos. La harina de yuca era su principal fuente de carbohidratos. Es de textura muy liviana, ideal para caminatas tan largas. Aportaba quién sabe cuántas, docenas de veces más calorías que la carne, pero al ser tan limitada, las raciones diarias apenas los dejaban a medio llenar. Mientras más se adentraban en la tierra, el agua dulce se volvía un problema cada vez mayor. Cuando la sed era insoportable, se preparaban un puente de lodo al lado del camino y gluk, 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 y cuando se acababa, no quedaba de otra que escarbar a mano. Si tenían suerte, encontraban alguna zanja apestosa, que al menos los salvaba de la urgencia. Fue exactamente en esta etapa que Ed empezó a despertar sus habilidades ocultas, bebiendo su clásico té de lodo de la naturaleza todos los días, sumado a una clara desnutrición. Día 552. El cuerpo de Cho por fin no aguantó más. Se le nubló la vista, con un dolor de cabeza insoportable. Aún así, no se detuvo. Tras caminar todo el día cargando 30 kilos, al final, su cuerpo dijo basta, y se desplomó, rodeado por un enjambre de mosquitos. El pelado llegó a pensar que había estirado la pata. Por otro lado, el experto en pasar hambre estaba como si nada. Tras un breve descanso, Cho se veía como nuevo. Se colgó la mochila y siguió adelante. Pero a la hora de comer, la cosa se puso fea. Terminó vomitando las pocas calorías que acababa de ingerir. Al ver que la cosa pintaba mal, Ed sacó unas pastillas que guardaba como oro, y con eso, logró aliviar un poco su mal estado. Llegamos al día 554. Faltan 2.740 kilómetros para terminar, y cayó una lluvia torrencial justo a tiempo. Los dos, que ya estaban desesperados por agua, por fin pudieron tomar hasta reventar. Fresca y dulce. 1000 veces más rica que tomarse sus propios orines. Pero la alegría duró poco, otra vez se estaban quedando sin comida. Las pocas raciones que les quedaban, el torpe de Ed las tiró al suelo por accidente, pero con tal de sobrevivir, así estuviera lleno de tierra y porquería, tenían que tragárselo. Y después de ese triste banquete, empezó la verdadera prueba de fuego. El GPS, que siempre iba perfecto, de repente murió, sin un bocado de comida, ni una gota de agua. Los dos seguían adelante a pura fuerza de voluntad. Caminaron así, muertos de hambre, durante 2 días. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Ed dio un pequeño brote de palma. Ni corto ni perezoso, sacó el machete y lo taló. Le sacó el palmito del centro, y le dio un buen mordisco. Súper crujiente, Dios mío, una maravilla. Desde entonces, Ed se metió de lleno en esto de cazar y recolectar en la selva, y ya no hubo vuelta atrás. Después de devorar tremendo banquete, Cho recuperó toda su energía y volvió a estar al 100%. Una semana después, llegamos al día 576. La mala suerte de este par dio un giro de 180 grados en estas aguas poco profundas, y Cho dejó de andarse con rodeos, y sacó a relucir sus habilidades ancestrales para la pesca. De un solo tirón atrapó 30 peces tigre negros, comúnmente conocidos como pirañas. De vuelta en el campamento, nuestro comilón tuvo que ponerse a cocinar de inmediato. Lo que no se pudieron comer, lo convirtieron en pescado ahumado. Es muy fácil de llevar, no se echa a perder rápido. Y lo mejor de todo es que puedes darle un mordisco en cualquier momento si te da hambre. En un abrir y cerrar de ojos, cayó la noche, y sobre el río empezaron a brillar un montón de lucecitas. El buen Ed, que tiene poco pelo pero mucha curiosidad, se acercó a investigar. ¡Ay, madre mía! Resultaron ser caimanes, los máximos depredadores de la zona. Al ver semejante escena, el grandullón calvo se pegó tal susto que no volvió a meterse al río a pescar. A la mañana siguiente, nada más levantarse, Cho bajó a la orilla para recoger las redes, y lo que sacaron hoy no estuvo nada mal. Increíblemente atraparon a una cría de caimán ahogada, la cortaron en pedazos, y la frieron a fuego lento hasta que quedó bien doradita por ambos lados. La probaron, y el sabor estaba en su punto. Tenía una textura casi igualita a la del pollo, y con muchísima más proteína que la carne de res. Después de una larga travesía de 91 días, los dos se toparon con una carretera usada para el transporte de petróleo. Siguiendo esta carretera llana y asfaltada, llegaron de nuevo a uno de los afluentes del río Amazonas. Ya habían pasado 18 meses, y estaban a punto de enfrentarse a su segunda temporada de lluvias. Como no querían volver a sufrir ese infierno, aceleraron el paso para esquivarla a toda costa. Así, llegamos al día 632. Solo les faltaban 2.200 kilómetros para terminar el viaje. Nuestro experto en pasar hambre, que hasta ahora no había fallado ni una sola vez, se dio un buen resbalón y se cayó mientras buscaba comida. El meñique de su mano derecha quedó destrozado en el acto. Era muy probable que el tendón estuviera dañado, pero en ese momento no había mucho que hacer. Lo aisló con una capa de vendas, y lo envolvió bien apretado con cinta impermeable. Así aguantó durante toda una semana, hasta que por fin encontraron una clínica cerca. Dejó que los médicos le revisaran la herida. Por fuera no se veía tan mal, pero los resultados de los análisis no fueron nada alentadores. La leishmaniasis ya se había infiltrado silenciosamente en su cuerpo. Si la dejaba sin tratar, solo le quedarían de 1 a 2 años de vida. Así que le dieron un tratamiento de medicamentos, y continuó la travesía por la selva enlodada. Mientras seguía el tratamiento por su cuenta, día 645. El sufrimiento físico, Ed aún lo podía soportar, pero el golpe psicológico estaba acabando poco a poco con su voluntad y su paciencia. Su mente no paraba de gritarle que huyera de ese maldito lugar. Pero la desgracia parece ensañarse con nuestro pobre calvo. En el camino, Cho perdió un paquete por accidente. Llevaba el repelente de mosquitos y el talco. Sin eso, las rozaduras en la entrepierna lo traían loco. Lleno de rabia, empezó a hablar pestes de él en su cara. Pero más allá del enojo, en el fondo, ya eran como hermanos de distinta madre. Y sin darse cuenta,
Ya estaban pasando su segunda Navidad en la selva. Ese clima de porquería. Ya no se sentía tan mal gracias al espíritu festivo. Esa noche, Cho atrapó un montón de aves silvestres, y con semejante banquete, pasaron una velada increíble. Llegamos al día 686, dejando atrás la zona inundada. Ambos llegaron a la ciudad de Manaos. Lo que empezó como un pequeño arroyo, aquí se había convertido en un inmenso río de 30 kilómetros de ancho. Dos grandes afluentes se encuentran aquí, pero sus aguas no se mezclan, quedando completamente divididas. Al ver este espectáculo con sus propios ojos, el calvo no pudo aguantarse y soltó una carcajada. J.E., J.E., J.E. Al llegar a la otra orilla, el terreno por fin era mucho más firme, comparado con ese pantano lodoso. Esto es prácticamente una autopista. Con un último gran esfuerzo, llegamos al día 828. Solo quedan 400 kilómetros de viaje. La selva tropical que antes era tan exuberante, ahora se ha convertido en campos de cultivo, a medida que se acercaban más y más a la meta. La noticia fue cubierta por medios de todas partes. El último día, apenas salió el sol. Ambos fueron rodeados por un montón de periodistas. En ese momento, todo el cansancio y el sufrimiento desaparecieron. Muy pronto llegaron a la costa. Los dos dejaron sus mochilas, y corrieron con el alma en los últimos 500 metros. En el instante en que tocaron el agua del océano Atlántico, todo el viaje por fin llegó a su gran y perfecto final. Y así después de 2 años y medio, el gran Ed se convirtió en el primer hombre en cruzar todo el Amazonas. En ese instante, sus nervios tan tensos por fin se relajaron. Un montón de emociones y recuerdos lo inundaron por completo. Se le hizo un nudo en la garganta, y no pudo evitar que se le salieran las lágrimas. A partir de ahí, Cho y el gran Ed se volvieron amigos inseparables. Y al volver a casa, fue recibido como toda una celebridad. Con esto, nuestro querido Ed completó este desafío con éxito. Este experto en aguantar hambre demostró que realmente es un crack. Puede darse una vida de vacaciones en cualquier lado, comiendo un rico sashimi de pescado fresco, masticando bocadillos marca, pasando hambre en la selva, con chips de malanga y caracoles como aperitivo antes del plato fuerte, y viviendo en una cueva con la mejor ubicación posible. La isla de Olorua en Fiji. Es una isla súper remota perdida en medio del océano Pacífico. Tiene un tamaño equivalente a 20 campos de fútbol, y durante décadas enteras, nadie ha puesto un pie ahí. En este episodio, el gran Ed decidió enfrentarse a este nuevo reto, pero a diferencia de las veces anteriores, esta vez, nuestro calvo favorito tendrá que sobrevivir completamente solo durante 60 días. El nivel de dificultad es como el Esparta del mundo de la supervivencia. Antes de entrar a este nivel extremo, Ed se preparó a fondo durante 9 meses, aprendiendo trucos de supervivencia de los indígenas de distintas regiones, y viendo cómo ellos mismos enfrentan sus mayores miedos. Al mismo tiempo, consultó a su médico privado, y se hizo un chequeo completo de todos sus niveles. Tras confirmar que estaba al 100%, sin ningún problema, Ed alquiló un pequeño yate y llegó rápidamente al lugar del desafío. Empezó con la rutina de siempre. Se quitó los pantalones cortos, agarró su cámara, y se dirigió completamente solo hacia la isla desierta, sin nada de comida, sin herramientas de supervivencia. Vaya, ni siquiera trajo pelo. Antes de tocar tierra firme, la adrenalina ya se le disparaba por las nubes. A partir de este momento, tendrá que apretar los dientes, y enfrentar las dificultades por su cuenta. Pero lo primero es mantener la calma. Encontrar refugio y agua dulce es su máxima prioridad. Por suerte, aquí crecen un montón de palmeras. Como no quiere empezar el reto con una diarrea tremenda, Ed va directo por los cocos más frescos. Los golpea con fuerza contra las rocas hasta hacerles una grieta, y sin pensarlo 2 veces, empieza a beber a grandes tragos. Pero con uno solo no le basta. Se agarra 5 o 6 de una vez para llenarse bien la barriga. Luego, recoge sus cosas para buscar un buen lugar donde acampar. Y caminando por ahí, de repente escucha un ruido extraño. ¡Vaya sorpresa! Descubre una cueva con una ubicación perfecta, y del tamaño ideal para él. Durante los próximos días, va a tener que vivir aquí como un auténtico cavernícola. Arranca un poco de hierba seca por ahí para hacerse un colchón, y mientras disfruta del atardecer, se come unos buenos pedazos de coco. La verdad es que su vida aquí no está nada mal. Llegamos al segundo día. La brisa de la mañana le da un poco de frío en su cabeza calva, pero eso no importa en lo absoluto. La misión de hoy es encontrar agua dulce y calorías. En las rocas de la orilla hay unos caracoles pegados. Él piensa que, mientras no le arruinen el estómago, sin duda serán un banquete lleno de proteínas. Como no tiene tiempo para armar una fogata, el buen Ed rompe las conchas y se los come crudos así nomás. ¡Ay, mi madre! Ni muy salado, ni desabrido. Pero bien correoso, con no sé cuántas veces más proteína que la carne de res. Con la panza llena, sigue buscando agua por la zona. Un momento, aquí hay una zanja que formó la corriente. Y lo más sorprendente de todo, es que tiene agua dulce. De la emoción, suelta otra de esas risillas J.E., J.E., J.E. Si tan solo encuentra un recipiente para el agua, ya no tendrá que preocuparse por la sed por un buen rato. Luego, se tira de panza al suelo, y le da unos buenos tragos, sorbiendo con ganas. El sabor es espectacular. Andar con el trasero al aire todo el tiempo hace que Ed se sienta inseguro. Así que arranca un poco de corteza por ahí, la rellena con una buena capa de pasto seco, un amarre por la izquierda, otro amarre por la derecha, y listo. Se arma rápidamente un taparrabos para proteger a su amiguito. Sigue su caminata por la costa, y descubre unas botellas de plástico tiradas al borde de la selva. Justo lo que necesitaba para guardar el agua. Elige unas cuantas, las que están más limpiecitas. Después, va a recoger el paquete de provisiones. Adentro vienen las baterías y tarjetas de memoria para sus 60 días. Ya con su botín seguro, Ed se toma unos 40 minutos para explorar un poco los alrededores de la isla, para poder dormir a gusto esta noche. El buen Ed junta unas cuantas hojas de palma, y en el camino, se lleva una sorpresa. Atrapa una lagartija que no logró escapar a tiempo. En un día normal, seguramente la asaría al fuego. Pero en modo supervivencia, con el hambre que trae, se la come cruda de un bocado. Bien crujiente, sabe a pollo.
¡Qué bárbaro! Y con una textura súper suave, y con muchísima más proteína que un buen corte de res. Para poder sobrevivir en esta isla desierta, es vital conseguir una buena herramienta para la selva. Usando una piedra para cortar, derriba un pequeño árbol, y le deja un gancho en la punta. Perfecto para bajar unos buenos cocos. Ya llegamos al tercer día. Tener agua dulce abundante es la clave para que Ed sobreviva a largo plazo. Acomoda en el suelo la gran concha que se encontró, para recolectar la lluvia torrencial que cayó de repente. Luego, usando el principio del sifón, y un cordón de algodón como guía, desvía el agua dulce del charco hacia una botella de plástico. Con este ingenioso sistema de agua, Ed por fin se siente tranquilo para explorar la selva. Pero la escena que vio lo dejó con la boca abierta. Resulta que tiene a un rebaño de cabras salvajes como vecinas. Al pelado casi se le cae la baba de solo verlas. Tiene que inventarse algo para atrapar a una y recuperar energías. Mientras caminaba, a mitad de camino encontró unos trozos de carbón abandonados. Recordó que no se había lavado los dientes desde que llegó, así que agarró un pedacito y lo hizo polvo, usando su dedo como cepillo, y el carbón como pasta de dientes. Ed se frotó con todas sus fuerzas la dentadura, para quitarse el sarro con la fricción. Hay que admitir que, si hay diferencia entre lavarse y no lavarse, ahora le quedaron mucho más negros que antes, aunque el sabor es docenas de veces mejor que el de la carne de res. Al seguir avanzando, Ed llegó a la cima de un acantilado. Allá abajo estaba su campamento. La vista la verdad es que está increíble, pero no tenía cabeza para andar apreciando el paisaje. Su única preocupación ahora es cómo sobrevivir. En un abrir y cerrar de ojos, llegamos al quinto día. El sistema para guardar agua que armó hace 2 días dejó al pelado muy satisfecho. Desde temprano ya tenía toda el agua dulce que quería. Tras hidratarse, comienza otro hermoso día. Ahora, de los 4 elementos para sobrevivir, solo le falta hacer fuego. Así que nuestro buen Ed vuelve a hacer lo que mejor sabe. Usa una piedra como herramienta de corte, y busca en la selva un palo, de madera que esté curvado. Con un poco de corteza improvisa una cuerda, y fabrica a mano un taladro de arco. Las condiciones aquí son bastante limitadas. Las herramientas que normalmente nos parecen de lo más comunes, aquí requieren que él las fabrique con sus propias manos. Al ver que todo avanzaba según el plan y sin contratiempos, nuestro experto en pasar hambre no pudo contener las lágrimas. Pero quién diría que, al empezar la práctica, la cuerda se rompería otra vez. Lo intentó una y otra vez, pero el resultado fue el mismo. Frustrado, incluso recurrió al método más primitivo de frotar la madera, pero siguió sin ver ningún resultado. Llegamos al 6.º día. Y para colmo de males, el sistema de almacenamiento de agua trajo malas noticias. El agua dulce que tanto le costó recolectar se derramó por todo el suelo. Solo le quedaron 100 mililitros. No alcanza ni para mojarse los labios. Por eso, la deshidratación se convirtió en el mayor problema de Ed en este momento. Las palmeras de coco más bajas de la costa ya habían sido saqueadas. Así que no tuvo más remedio que ir por las más altas. Usando una concha de almeja, le tomó 40 minutos. Derribar un árbol joven de más de 10 metros de altura. Luego vino la recolección. Juntó unos cuantos y los estrelló con fuerza contra las rocas. El agua estaba dulce y muy refrescante, aliviando temporalmente la emergencia de la deshidratación. Al mismo tiempo, conseguir energía también era vital. Para subir un poco los ánimos, se fabricó a mano una falda larga de color amarillo clarito, recuperando así su confianza. Nuestro dios del fuego volvió a intentar encender la llama, ya sea con el agotador método de frotar madera a mano, o con el método del arco y la cuerda de nylon. Se dejó la vida en el intento, solo para darse cuenta del verdadero problema. Quizás la fricción de la concha no era suficiente. Llegamos al 7.º día. La desesperación por conseguir fuego casi vuelve loco a Ed, pero antes de ponerse manos a la obra, tenía que resolver primero el problema de la comida y el agua. Así que agarró su equipo de expedición para recolectar cocos, pero apenas dio un par de golpes. La inquebrantablemente de Ed, de repente, colapsó. La soledad, el hambre, la desesperación, lo fueron quebrando poco a poco, y solo pudo desahogarse soltando un grito desgarrador. Sin embargo, la mala suerte parece ensañarse con este pobre hombre, porque, para rematar, empezaron los vómitos. De tanto comer carne de caracol cruda todos los días, el cuerpo del calvo finalmente no dio para más. Ya no tiene ánimos para nada. Rehidratarse se ha convertido en su máxima prioridad. El tiempo avanza y llegamos al día 9. Desde ese momento, el calvo ha estado como en trance, y aparte de dormir, no tiene energía para hacer absolutamente nada. Su cuerpo empezó a sufrir todo tipo de malestares. Para colmo, una cabra salvaje le tiró su preciada fuente de vida. Pero dar vueltas por ahí no fue una pérdida de tiempo total, pues se encontró un suéter andrajoso. La mayor parte de su agua sigue viniendo de los cocos. Al atardecer, rascó un poco de pulpa para recuperar energías. ¡Ay, Dios mío! Comió tanto, que hasta pasar el bocado le costaba. Ahora mismo está en ese punto crítico entre rendirse o aguantar. A ella le importan un bledo las apariencias. Mantenerse sano es lo único que realmente importa ahora. Tras pensarlo detenidamente, decidió abrir su botiquín de primeros auxilios. Se puso una inyección de antibióticos. Y así, llegamos al día 11. La suerte por fin le sonríe a nuestro experto en pasar hambre. No solo su cuerpo se va recuperando poco a poco, sino que un tremendo aguacero le llenó las conchas hasta el tope. Con ayuda de un popote, recolectó el agua, y se dio el lujo de beber hasta hartarse. No tendrá que preocuparse por el agua durante toda una semana, ya con sus energías recobradas. No se apresuró en hacer la fogata. Prefirió meterse a la selva en busca de calorías. En el camino, se topó con una planta de taro. Para alguien que se muere de hambre, esto es simplemente una joya. Sus raíces están repletas de almidón, un alimento de primera para recargar baterías. De una sola vez, desenterró 4. Como no había encendido el fuego, asarlas ya no era una opción. Volvió al campamento y usó un trozo de metal para cortarlas en rodajas. Luego, las dejó secar bajo el rayo del sol. Unas horas más tarde, una tanda de papitas marca muerto de hambre, sin freír, quedó oficialmente lista. Prueba un bocado. Crujiente, ni muy blando ni muy duro. Sabe de maravilla. Tiene docenas de veces más carbohidratos que la carne de res. Se come una bolsa entera. Su confianza, que estaba por los suelos, vuelve a renacer. Empieza a planear una trampa con una botella de plástico, para atrapar un auténtico banquete de mariscos. La sumerge en una poza de agua profunda, y espera 3 horas para ir a revisarla. Vaya.
La captura supera todas sus expectativas. Atrapó un montón de mariscos frescos. Vuelve al campamento y, sin pensarlo dos veces, disfruta de un sashimi. Una buena mezcla de carne y verduras. 2 buenas comidas seguidas. Le dan a Ed una energía verdaderamente descomunal. Llegamos al día 13. Va a la selva a buscar materiales para hacer fuego. Pasa un par de horas preparando la tabla para hacer fuego por fricción. El gran Ed intenta encender fuego por enésima vez, aprendiendo de todos sus fracasos anteriores. Esta vez frota con todas sus fuerzas, como si no hubiera un mañana. El que la sigue, la consigue. Por fin logra ver una chispa. La pone en la yesca y sopla suavemente. Nuestro amigo no nos decepciona. Y al fin consigue encender una llama ardiente. En este preciso momento, su inmensa alegría simplemente no se puede expresar con palabras. Está más feliz que si hubiera visto a su propia abuela. No puede evitar soltar una risita de JE. Ya en el día 13. La suerte por fin le sonríe al experto en pasar hambre. Después de gastar una energía equivalente a la de 9 toros, finalmente logra encender el fuego. Y lo primero que hace al tener fuego es que Richard se prepara una taza de champán. Después de calentarlo durante 20 minutos, está lista una infusión oscura con un aroma muy peculiar. Le da un buen sorbo. Madre mía, sabe 1000 veces mejor que un café de Starbucks. Y de tanta emoción, se le escapa otro. JE. Un pequeño paso que parece simple, pero es un gran salto para Ed hacia la civilización. Saca la pulpa del coco y la pone a asar en las brasas. Después de más de 10 días sobreviviendo en lo salvaje, por fin puede comer algo caliente. Si quiere sobrevivir a la próxima temporada de lluvias, tiene que ir pensando en construir una buena mansión en la selva, sin descuidar sus tareas del día a día. Ahora que ya cuenta con ropa y unas sandalias para protegerse, es hora de sacar su confiable machete, para dejar a todos con la boca abierta. Pero conseguir agua dulce ha sido siempre su mayor dolor de cabeza. Solo asegurando una fuente de agua estable, podrá concentrarse de lleno en sobrevivir en la naturaleza. De pronto, recuerda que cuando exploró la isla por primera vez, encontró una enorme hondonada en el terreno. Si todo sale bien, seguramente encontrará agua dulce en ese lugar. Al llegar a la ubicación indicada, nuestro querido Ed no lo piensa 2 veces y empieza a cavar. En menos de 30 minutos. ¡Vaya sorpresa! El lugar no lo decepcionó para nada. El único problema es que ese colorcito no da muchas ganas de bebérsela. Le da un pequeño sorbito para probarla. Y bueno, aunque tiene bastante barro, al menos es agua dulce. Así que se llena 5 cantimploras de una sola vez. En el camino de regreso, también se encuentra con un limonero. Sus hojas tienen un aroma muy refrescante, perfectas para prepararse un buen té. Recoge unas cuantas y Ed se va corriendo de vuelta al campamento. Y menos mal que regresó a tiempo, porque un poco más, y su preciada fogata se habría apagado por completo. Y es que, como todos sabemos, el fuego es más importante que la vida misma para nuestro amigo el pelado. De inmediato recolecta un gran montón de leña para tener reservas en el campamento. Después de trabajar duro casi todo el día, Ed se prepara una buena taza de té para darse un gustito. Y así llegamos al día 15. Mientras que otros sufrirían por conseguir comida en la naturaleza, el hambriento de Ed se prepara un verdadero banquete de mariscos desde tempranito. Unos caracoles, un cangrejo y 2 deliciosos peces voladores. Todo a fuego vivo por media hora, hasta lograr una exquisita y espesa sopa. De un solo bocado. Tiene muchísimas más proteínas que la carne de res. Con la barriga llena y el corazón contento, y con toda su fortuna a cuestas, el buen Ed llegó a la isla y eligió un terreno de primera. El lugar es totalmente plano, rodeado de un entorno hermoso. Un lugar bendecido para construir su lujosa choza. Nuestro arquitecto hizo un plano general, usando una piedra para cortar, y de inmediato empezó a juntar los materiales. ¿Quién diría que este trabajo le quemaría tantas calorías? Solo con tratar de tumbar un árbol, Ed quedó totalmente sin aliento. Pero ya que había empezado, no iba a dejar las cosas a medias. Después de 2 horas de arduo trabajo, terminó de armar la estructura de su refugio. Y así, llegamos al día 17. Preocupado de que la inclinación del techo no lo proteja de la lluvia, Ed hizo una evaluación rápida de la situación. Y luego siguió con el pesado y aburrido trabajo de talar. Al no tener herramientas adecuadas a la mano, hasta un arbolito se convierte en un enemigo mortal. Necesitaba 10 troncos exactamente iguales, para luego quitarles la corteza uno por uno, y tejer las cuerdas con las que armaría su choza. Al terminar, estaba completamente agotado y muerto de hambre. Así que volvió al campamento a prepararse un buen capuchino. Pensó que, si pudiera comer algo rico, seguro construiría el doble de rápido. Justo en ese momento, la marea estaba baja. Era una gran oportunidad para buscar comida en la costa, así que nuestro amigo planeó explorar el otro lado de la isla. Preocupado de que el sol ardiente le quemara el pelo, se untó una buena capa de barro como protector solar, y se cubrió la cabeza con una prenda de ropa. Y así, acelerando a fondo, emprendió su viaje. En un abrir y cerrar de ojos, recogió un montón de botellas de plástico, acompañado de su clásica carcajada. Encontró otra maravilla, un viejo cepillo de dientes. Por fin tendrá la libertad de cuidar su higiene dental. Pero esperen que aquí hay otro gran tesoro, que no solo sirve de almohada, o tal vez sea Wilson, el artista del reciclaje. Llegamos al día 18. Temprano en la mañana, tritura carbón hasta hacerlo polvo. Se enjuaga la boca con agua de barro. Nuestro experto en supervivencia se cepilla con su pasta dental silvestre, aunque el sabor no se compara con el de la menta. El resultado es increíblemente evidente. Ya más fresco, vuelve a la construcción de su refugio. La viga principal de la estructura se ha doblado por el peso. Primero la sostiene con una rama gruesa, y se va a la selva a buscar un tronco para reforzarla. Pero mientras trabajaba, nuestro amigo Ed se quedó sin energía como un globo desinflado. El hambre lo ha dejado completamente sin fuerzas. Para recuperar las calorías perdidas, Ed se va a la orilla del mar a buscar comida. Y apenas llega, atrapa a lo que parece el hijo perdido de un cangrejo rey. Al levantar una piedra. ¡Ay, mi madre! Algo acaba de escabullirse por ahí. Lo atrapa, al mirarlo de cerca. Resulta que es una anguila de mar. Un momento, ¿y esta cosa negra qué diablos es? Tiene casi la misma forma que un pepino de mar. ¿Pero qué más da? Mientras sirva para recuperar calorías, todo se va directo al campamento, sin agregarle ajo, cebolla ni especias.
lo tira directamente a las brasas para asarlo. 10 minutos después. Un banquete delicioso está servido. Ed no pierde el tiempo y le da un buen mordisco. Madre mía. Está en su punto, ni duro, ni grasoso, ni desabrido, aunque se pega un poco a los dientes. El sabor es simplemente espectacular. Y claro, el pepino de mar tampoco se queda atrás. Su textura firme es muchísimo mejor que la de la carne de res. Ya estamos en el día 19. Anoche cayó un aguacero impresionante, así que Ed se puso a recolectar agua desde temprano, sin descanso. Llenó 9 botellas de plástico hasta el tope. Pero en medio de tanta alegría, también surgen las desventajas de la cueva. ¿Qué pasaría si de repente llega una racha de frío intenso? Ya no tendrá escapatoria. Terminar su choza lo antes posible se ha vuelto su prioridad. Cubrirá el techo con hojas de palma. Izquierda por aquí, derecha por allá, entrelazándolas unas con otras. Además de verse muy bien, queda súper ventilado y lo protege de la lluvia. Llegamos al día 22. Mientras nuestro amigo calvo recolectaba cocos, se topó con una gran sorpresa. Como no estaba seguro de si se podía comer, Ed decidió hacer de conejillo de indias y probarlo primero. Le dio una probadita. Madre mía. ¿Cómo explico este sabor? No es amargo, ni raspa, pero tampoco es dulce ni ácido. Tampoco se puede decir que sepa mal. Para recuperar energías, Ed regresó a su viejo lugar para buscar taro. Recordando que esos chips que se hizo antes no sabían nada mal, cometió el error de pensar que las hojas también se podían comer. Y bueno, en cuanto Ed le dio un mordisco, sintió un dolor punzante en todas las encías. La lengua le ardía como si estuviera en llamas. Menos mal que lo escupió a tiempo. De lo contrario, aquí mismo terminaba su aventura de supervivencia. Después de aprender por las malas, nuestro experto en pasar hambre decidió no arriesgarse más, y se enfocó por completo en construir su refugio. En cada vuelta que daba, se traía un buen bulto de leña seca, para llenarse la panza. A menudo tenía que enfrentarse a duras batallas contra las morenas, y lo que es peor, ni las cabras salvajes le tenían respeto. Una y otra vez se peleaban con Ed por el derecho a vivir en su nuevo hogar. Como dice el dicho, hay cosas que se pueden aguantar. Pero su estómago ya no estaba para tantos trotes. Sería un pecado estar aquí y no prepararse un buen guiso de cabra, aunque de momento, no podía hacer mucho contra ellas. Sin embargo, a este cangrejo ermitaño, Ed sí que lo tiene dominado. Primero lo mandó al otro mundo sin dudarlo y se lo llevó al campamento. Lo asó hasta que quedó en su punto, y sin pensarlo 2 veces, se dio un verdadero banquete. ¡Qué bárbaro! Tierno y delicioso. El sabor es bastante auténtico. Llegamos al día 24. Por ahora, su nueva choza está casi terminada. Él primero mete la leña seca. Tenía planeado mudarse a su nuevo hogar, pero quien diría que, apenas se acuesta, se molesta de inmediato. El largo del techo a duras penas lo protege del viento. Y ni hablar de la lluvia, no quiere que más de 10 días de esfuerzo se vayan a la basura. Tiene que modificar el techo sin falta. Llegamos al día 27. El habilidoso Ed tiene que volver a su viejo oficio. Después de todo este tiempo de adaptación, buscar comida se le hace cada vez más fácil. En menos de 1 hora, desenterró 7 raíces de taro, además de unos cuantos cangrejos ermitaños. Con la barriga llena, talar madera es pan comido. Un buen golpe de fuerza bruta hace milagros, y lo derriba sin sudar. Llegamos al día 29. Tras 2 días de remodelación, al fin logra un resultado que lo deja satisfecho. De la emoción se pone a tararear y no hay mejor momento que el presente. De inmediato empaca todas sus cosas, y se pone en marcha hacia su nuevo refugio. Pasar de la cueva a la choza no es solo un cambio en sus condiciones de vida, es un verdadero salto de estatus para Ed. Desde este momento, declara oficialmente inauguradas sus vacaciones. Llegamos al día 30. Desde que se mudó a su nueva casa, la vida de Ed poco a poco toma su rumbo. Sobrevive buscando comida en la playa todos los días. Y para vivir como un verdadero rey, solo le falta una cabra salvaje. Varias veces intentó dialogar amablemente con ellas. Pero quién lo diría, no le hicieron ni el más mínimo caso. Esa frustración de querer comer carne y no poder, le duele más que si le dieran una paliza. Mirando el caldo aguado de su tazón, no hay un solo instante en que no sueñe con que llegue ese gran día. Llegamos al día 33. Después de varios días de pensarlo muy bien, Ed entendió algo muy importante. Para hacer un buen trabajo, primero hay que afilar las herramientas. Por ahora, solo puede fabricar armas de madera. Una lanza tiene mucho poder, pero en este terreno es muy difícil de manejar. Por eso, un arco y flechas son su mejor opción. Ató firmemente una cuerda de nylon que encontró a los extremos del palo. En menos de 10 minutos, creó un arco largo que asustaría hasta a un rinoceronte. Buscó un palo para probar qué tal funcionaba. Caray. Llega un poco más lejos que si lo lanzara un niño de 3 años con la zurda, pero con unas pequeñas mejoras. Seguro que será tan letal como la arquera de hielo. Llegamos al día 37. La comida de Ed el hambriento de hoy no está nada mal. Temprano atrapó 15 cangrejos gigantes, y además consiguió 2 latas de caracoles. Justo cuando se preparaba para cocinar, se dio cuenta de que su vieja olla de hierro tenía un agujero enorme. Por suerte, a nuestro ingenioso amigo se le prende rápido el foco, y usó unas conchas marinas que encontró como ollas. Después de calentarlas en el fuego intenso, por 49 largos minutos, en un abrir y cerrar de ojos, llegamos al día 41. No sabemos qué salió mal, pero la panza del experto se infló como un globo. Parecía que estaba embarazado de 6 meses de un día para otro. Al recordar que el carbón ayuda a la digestión y elimina los gases, Ed no lo pensó 2 veces. Se lo comió bien crujiente ahí mismo. Madre santa, el nivel de carbono era decenas de veces mayor que el de un trozo de carne. Ahora, cada vez que daba un paso, se le escapaba un eructo. Pronto cayó la noche, y a Ed se le deformó la cara por el dolor. Luego, empezaron los gritos de agonía. ¡Ay, Dios mío! Ese dolor debe sentirse igual que un ataque de cálculos renales. Como no quería morir siendo tan joven en este lugar, el pelón llamó de inmediato a emergencias. Al recibir la señal, el equipo médico salió a toda velocidad hacia la isla. Pero para cuando llegaron, bastante tarde por cierto, el buen Ed ya estaba prácticamente curado. Después de ponerse al día con la situación, le dieron un par de antibióticos, y el equipo se retiró. A la mañana siguiente,
Su problema con el hambre había mejorado bastante. Como de costumbre, fue a la orilla para su recolección de rutina, y mientras caminaba, se encontró una caja de metal abandonada. La llevó al campamento y la cortó por la mitad con un clavo, y en un segundo se convirtió en una excelente olla para cocinar, y este pedazo de chapa de metal también era súper importante. Después de darle una buena pulida, y ponerle un bonito mango, se convertirá en la peor pesadilla de las cabras salvajes de la zona. Una vez lista, se apuró a probar qué tal funcionaba. ¡Madre mía! Su poder no tiene nada que envidiarle a un hacha de guerra antigua, y además de forjarse sus propias armas de caza. Hace ya unas cuantas semanas, nuestro querido Ed había entrado en su propia era agrícola. Plantó todos los taros que no se pudo comer. Al ver que su huerta crecía cada vez más, Ed se sintió más feliz y orgulloso que nunca. Así que, de esta manera, ya no tendrá que preocuparse por los carbohidratos. Empacó todo y regresó al campamento. Cortó todo en rodajas, y lo echó directo a la olla para calentarlo. Llegamos al día 43. Nuestro calvo amigo apenas salió y se pegó un tremendo susto. Y a medida que la cámara se acercaba, ¡ay, mi madre! Acababa de descubrir un enorme cangrejo cocotero de casi 4 kilos. Siempre había escuchado sobre estos animales, pero era la primera vez que Ed veía uno vivo. Su emoción solo se podía describir con un «oh, por Dios», con semejante bestia en sus manos. Los bichitos de la orilla ya no le importaban para nada. Agarró al tremendo cangrejo y lo puso directo sobre las brasas. Esperó unos 10 minutos, y un olor exquisito que hacía agua a la boca inundó todo el campamento. La jugosa carne del cangrejo era más grande que el puño de Ed, y al darle el primer bocado, ¡Dios santísimo! El sabor era simple y sencillamente delicioso. Ya ni siquiera existen palabras para describir lo rico que estaba. Y apenas acababa de darse este tremendo banquete, cuando una cabra salvaje solitaria se acercó para buscarle pelea. Aprovechando que está lleno de energía, nuestro compa Ed vuelve a las andadas. Usó hojas de palma para las plumas de la flecha, lo que le da al proyectil un equilibrio perfecto. Para la punta, amarró directamente el clavo de unas tijeras. Y en cuanto a su potencia, el gran Ed no veía la hora de probarla con una cabra salvaje. Le echó el ojo a una que andaba sola y le disparó. Y como era de esperarse, falló por completo. Recogió la flecha y se preparó rápido para atacar de nuevo. Pero quién diría, varios intentos después, todos terminaron en fracaso. Ni hablar, el plan de comer cabrito tendrá que posponerse. Llegamos al día 44. Nuestro hambriento amigo Ed ya se acostumbró por completo a esta vida en la isla desierta. Ese día, justo cuando salía a buscar comida en la costa, al suertudo de Ed le cayó un regalito del cielo. Se topó con una cabra deprimida que parecía querer estirar la pata. Al ver esta escena, nuestro buen Ed no podía quedarse de brazos cruzados. Dejó su canasta de bambú y se acercó despacito, con miedo de que la cabra se asustara y se lastimara más. El gran Ed la agarró por los cuernos, listo para ayudarla a zafarse. Pero viendo que la cosa se ponía cada vez peor, agarró una piedrota del suelo. Y tras un golpe seco y tremendo, ¡ay, madre mía! Como el animalito no paraba de moverse, a nuestro compa se le fue un poquito la mano, y sin querer la mandó derechito con San Pedro. Después de eso, el buen Ed no paraba de consolarse a sí mismo. Cabrito asado, espinazo, riñones salteados, huevitos de codorniz y un buen estofado. Sabiendo aprovecharla, esta cabra le daría un festín digno de un rey. Una vez que logró calmar su adrenalina a tope, lo que siguió fue una risa incontrolable, con el corazón a 1000 por hora, y las manos temblando de la emoción. El experto en pasar hambre ya no veía la hora de darse su gran banquete. Se echó al hombro a la cabra de casi 50 kilos y regresó al campamento. Sacó su vieja hacha de guerra, y el gran Ed le quitó el abrigo con la destreza de un maestro. Después de 7 horas de arduo trabajo, la cabra entera quedó descuartizada en 8 hermosos pedazos, y para entonces, ya había caído la noche. Recién preparó una sopa de menudencias de oveja para darse un buen gusto, pensando en que pronto se dará un tremendo banquete. El pelado está feliz como un niño de 100 kilos. Luego agarra a una de las criadillas, y le da un pequeño mordisco. Caramba, tiene una textura súper firme, no está nada seca ni grasosa, y seguro tiene muchísima más proteína que la carne de vaca. Llegamos al día 45. Por miedo a que la comida se eche a perder, el buen Ed la cuelga en las vigas del techo para ahumarla. Y es que, con tantos años de experiencia en la naturaleza, si hablamos de secretos culinarios, él es todo un experto. Primero excava un gran hoyo cerca del campamento, llena el fondo con piedras, y enciende una fogata intensa que arde durante 4 horas. Luego coloca la pierna de oveja entera encima, la cubre muy bien con hojas de palma, y la entierra con barro para que quede sellada al vacío. Tras una larga espera de 3 horas, sale del horno un banquete de pierna asada que huele a gloria. El buen Ed está tan emocionado que casi se le cae la baba. Sin pensarlo 2 veces, agarra un trozo enorme y se da un atracón. ¡Qué locura! La carne no está nada seca ni grasosa. Se deshace en la boca. Tiene un sabor a leña súper intenso. Y ese toque campestre que es muchísimo más fuerte que el de la vaca. Después de semejante festín, se sienta frente al mar a disfrutar del atardecer. Si no lo supieras, pensarías que este tipo vino de vacaciones. Llegamos al día 47. En tan solo 3 días, la carne ahumada del techo se redujo a la mitad. Y no es porque tuviera miedo de que se echara a perder, sino porque estaba tan deliciosa, que no pudo contenerse. Por supuesto, Ed tampoco desperdició la piel de la oveja. La lavó muy bien con agua de mar, y la amarró firmemente a una estructura. Tras dejarla secar y darle unos pequeños retoques, se armó un auténtico abrigo de piel. Perfecto para el viento y la lluvia, súper resistente y a prueba de todo. Ahora sí que tiene muchísimo más estilo y presencia. Las entrañas que había desechado antes. Para no pasar hambre, no iba a desperdiciar nada. Aprovechó los gusanos que se formaron adentro, para armar una trampa mortal en una zona baja de la playa. Al bajar la marea, los peces glotones quedarían atrapados ahí. En cuanto a si funcionaría, solo el tiempo lo diría. Pero tampoco se iba a quedar de brazos cruzados. De regreso, aprovechó para recolectar unos cocos como postre. Al bajar la marea, fue a revisar la trampa. Y el resultado lo tomó por sorpresa. A simple vista, solo había peces diminutos. Justo cuando estaba perdiendo la esperanza. Un momento. Parece que hay uno escondido bajo esa roca.
tras una buena ráfaga de ataques. En un abrir y cerrar de ojos, atrapó a un pez bien gordito. De vuelta en el campamento, lo cortó en 7 u 8 pedazos. Los echó en agua hirviendo para cocinarlos. 5 minutos después, estaba lista una deliciosa sopa de pescado. Con solo tomar 2 pequeños sorbos, sintió que una energía brutal le recorría todo el cuerpo. Si la cosa seguía así, iba a terminar el reto con unos kilos de más. Llegamos al día 50. Para demostrar que podía sobrevivir ahí a largo plazo, se puso manos a la obra y juntó un montón de madera seca por la zona. Las acomodó en orden sobre la arena. Buscó un poco de corteza para usarla como cuerda, y amarró bien fuerte todas las uniones, para que flotara mejor. Le puso unos pedazos de espuma a los lados, pero él no tenía ninguna prisa por irse. Después de haber sobrevivido 50 días en esa islita, sabía que el mar abierto estaba lleno de peligros. En vez de arriesgarse para volver a la civilización, prefería quedarse tranquilo viviendo a gusto en la isla. Además, todavía había un par de tiburones merodeando por los corales. Llegamos al día 51. Después de pasarse toda la noche dándole vueltas al asunto, nuestro aventurero decidió que ya era hora de zarpar. Antes de irse, masticó un poco de carne seca bien crujiente. Se acercó a la orilla y empujó la balsa al mar. Empezó a remar con todas sus fuerzas y emprendió el viaje. Pero hoy el viento soplaba bastante fuerte, y nuestro pirata no estaba nada seguro de poder controlar la balsa. Mientras más avanzaba, la cosa se ponía más fea. Al ver esas olas gigantescas frente a él, se dio cuenta de que no quería estirar la pata tan joven. Así que dio media vuelta rapidísimo y regresó a la orilla. Llegamos al día 57. Desde que logró tener comida de sobra, el buen Ed no se olvidó de darle duro al ejercicio físico. Aprovechando su tiempo libre, el maestro artesano Ed se armó un colchón individual comodísimo, acompañado de una calientita manta de lana. Fue echarse ahí, y sentir como todo su cuerpo se relajaba por completo. Como de costumbre, durante su recolección de rutina. Madre mía. Parece una broma del destino. Justo cuando el reto está a punto de terminar, ¡pum!, que se encuentra otro árbol de mangos. Y sin importarle si estaban maduros o no, arrancó uno y le dio un buen mordisco ahí mismo. Aunque el sabor no era la gran cosa, mientras sirviera para recargar las pilas. Todo iba para adentro, y bien crujiente. Tiene decenas de veces más vitaminas que la carne de res. Pero resulta que, de tanto masticar, se terminó rompiendo un diente frontal postizo. Como ya solo faltaban unos cuantos días para que acabara el reto, a él tampoco le importó mucho. Al mediodía, agarró unos cangrejos, caracoles y malanga, y se cocinó un platillo de aspecto bastante dudoso. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el último día. Llegó la hora de la despedida. Ed sentía una mezcla de nostalgia, pero también de muchísima emoción. Con los sentimientos a flor de piel, le dijo adiós a su refugio. Y mientras el helicóptero de rescate se acercaba lentamente, nuestro experto en pasar hambre completó este reto con muchísimo éxito.